Buenas tardes, licenciado. En esta ocasión, como grupos, decidimos hablar un poco sobre la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencias. Yo daré inicio a la exposición hablándoles del artículo 45, literal A. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencias para las Mujeres está establecido en su artículo 45, que se presenta una situación de feminicidio cuando se considera que existe odio o menosprecio a la condición de una mujer. Esto ocurre en cualquiera de las siguientes circunstancias. En el literal A se dice que la mujer que le haya procedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente del hecho que haya sido denunciado o no por la víctima. Sabemos que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves es la discriminación hacia ellas. Cuando nos referimos a este tipo de situación de violencias hacia la mujer, debemos considerar primeramente que es una situación que se vive mucho en nuestro país, causada frecuentemente por la violencia intrafamiliar. En El Salvador se ven mujeres que viven con los hombres que las maltratan, la golpean, agreden verbalmente, hasta el punto de que este tipo de hombres terminan causando una tragedia en el núcleo familiar. Existen casos donde la mujer denuncia por el simple hecho de no aguantar más la situación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas se arrepienten y deciden perdonar al hombre al momento de un juicio, ya sea por el simple cariño hacia él o porque es el único sustento familiar que tienen, o incluso en algunos casos por miedo, ya sea por ellas mismas o por lo que puede pasar con su familia. Más bien por el miedo inculcado por la familia en el núcleo familiar del agresor. Como dije, este tipo de casos por lo general terminan con el arrepentimiento de las mujeres y posteriormente se convierte en una tragedia. Por ejemplo, un marido que golpea a su esposa durante mucho tiempo y ella, cansada de los malos tratos, decide ir a denunciarlo a la fiscalía. Esta última procede a la captura del hombre e inicia un proceso de violencia intrafamiliar. El hombre es privado de libertad hasta la celebración de la audiencia inicial y es en ese momento que la esposa o compañera de vida decide darle otra oportunidad y se busca llegar a un arreglo con la fiscalía. El hombre sale y pocos días después termina matándola a causa de una de sus peleas. Como este tipo de casos existen muchos, no solo en este país, y considero que es una problemática que jamás va a terminar si no se toman las medidas necesarias para frenarla. Las víctimas por lo general denuncian a fin de tanto aguantar la situación, pero luego de eso, cuando un hombre sale del proceso, la situación se torna peor, porque ya existe una situación que terminó en denuncia, y ese tipo de hombres salen por lo general con desconfianza de su pareja y ya sin miedo a las consecuencias. Por lo que dicen, si me metió ahí una vez ella misma y me sacó una vez, puedo salir otra vez y no va a pasar nada. Es ahí donde puede ocurrir un feminicidio a causa de la violencia intrafamiliar. Dentro de los tipos de violencia intrafamiliar debemos saber que existe la violencia sexual, violencia física y violencia psicológica. Todos estos tipos de violencia terminan en feminicidio por lo general, ya que una situación de violencia es difícil de que no termine así. Según el portal de transparencia de El Salvador, la violencia intrafamiliar la define como toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o incluso la libertad de otro de los miembros de la familia, y que causan serio daño al desarrollo de la personalidad. Dentro de los tipos de violencia intrafamiliar se hace mención de la física, emocional, sexual, económica y doméstica. Según una encuesta de la página Medius Mundi del 14 de febrero al 14 de junio del año pasado, los feminicidios en El Salvador superaron las cifras de muertes a causa del COVID-19. Es aquí cuando nos cuestionamos, ¿cómo es posible que algo como la violencia hacia la mujer puede ser más dañino que una pandemia mundial? Obviamente es una situación seria la que vivimos las mujeres en este país y realmente las autoridades permitentes no son suficientemente efectivas para la solución a este problema. Continuará mi compañero hablándoles más sobre el tema. Voy a hablarles acerca de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer. Lo que abordaré este día es acerca del artículo 47 de la misma ley en su literal B, pero para ser un poco más específico y tratar la manera de explicar mejor en qué consiste, lo voy a leer detenidamente como lo establece la ley.
que menciona: quien le causare la muerte a una mujer mediante motivos de odio, menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de 20 a 35 años. Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. En este momento les voy a hablar nomás del artículo, del literal B, pues ya que mis compañeros le estarán hablando de los otros 4 literales que tiene este artículo. Menciona que en el autor se hubiera aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física, psíquica que se encontraba la mujer víctima. Es decir, cuando un individuo quiera aprovecharse de la enajenación mental o problemas mentales que pueda llegar a tener una mujer, y por este caso, por casos de odio y menosprecio, cometer un feminicidio. También en otros casos que ella tenga discapacidad, ya que no pueda caminar, no pueda feminicidio. También en otros casos que ella tenga discapacidad, ya que no pueda caminar, no pueda defenderse, etcétera, etcétera. En este artículo 47, literal B, lo establece, puesto que ahora está esta ley especial que trata la manera de velar por los intereses y derechos fundamentales que tiene una mujer. Entonces, ahora tenemos acuerdos, decretos que protegen los derechos fundamentales de la mujer, como anteriormente lo he dicho. Tenemos también la Convención de Belén do Pará, que esta viene a proteger y a cuidar cada uno de los derechos que tienen las mujeres, así no puedan ser vulnerados por como habían sido anteriormente en la época donde estábamos sufriendo o estaban sufriendo ellas el machismo. Entonces lo que viene a hacer y evitar es que todo este tipo de violencia, de vulnerabilidad de sus derechos, sean protegidos y no volvamos a tener un retroceso dentro de los derechos fundamentales de cada una de las mujeres. Entonces, hablando de este tipo de cosas, vemos cómo viene a proteger grandemente tener una discusión, digamos, un problema y llegar a un punto tan grave como viene siendo el feminicidio, a tal caso, no volvamos a tener un retroceso dentro de los derechos fundamentales de cada una de las mujeres. Entonces, hablando de este tipo de cosas, vemos cómo viene a proteger grandemente tener una discusión, digamos, un problema y llegar a un punto tan grave como viene siendo el feminicidio, a tal caso que, como lo dice el artículo, con problemas mentales o alguna discapacidad. En este caso siempre tendría que tener la pena máxima este delito, cual establece 25 a 35 años, puesto que se hace con un dolo, con un odio y con una culpa mucho más grande, viendo la discapacidad que pueda llegar a tener esta mujer o la mujer que se ha vulnerado su derecho a lo que es el feminicidio. Entonces, lo que viene haciendo esta ley especial es proteger mucho mejor los intereses y el derecho a la vida, que es un bien jurídico protegido tanto por la Constitución, Código Penal y ahora también por la ley especial integral libre de violencia contra la mujer, para que ya no tengamos este problema grande por el cual las mujeres habían sido discriminadas y oprimidas en el transcurso de años anteriores. Así que esta es mi participación. Feliz día. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Villatoro. A continuación pasaré a explicar un poco sobre el tema abarcado en nuestro grupo. Bien, como grupo hemos tomado bien desarrollar el artículo 45 de la ley IP. Cada uno hemos desarrollado pues por partes este artículo y la manera, lo que tipifica. Este es el que tipifica el feminicidio como tal, y creo que también incluye sus agravantes de cierta manera.
Ahora bien, como bien sabemos, el feminicidio es aquel acto de un hombre que agrede a tal grado de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Es un homicidio hacia una mujer. Es decir, que objetivamente tiene que existir el género por medio de esta agresión para que se pueda concretar como feminicidio. Bien, o sea, un homicidio es el asesinato de una persona, es X mata Y, no tiene género, no tiene nombre, no tiene cara, es un homicidio normal. Ya sea, por ejemplo, un sicario mata a una mujer, un hombre que es sicario mata a una mujer, pero él no sabe ni su nombre ni su cara, solo la mata porque le han pagado por ello. Eso es un homicidio. Para que exista un feminicidio tiene que pasar la brecha del género. Ahora bien, entendido eso, pasaré a explicar un poco más sobre este artículo. En el literal C nos habla sobre la superioridad que siente el hombre hacia la mujer por razones de su género. Es decir, por razones de su género, este hombre siente superioridad hacia ella. Con superioridad me quiero referir a que él se siente enaltecido, la ve a ella como una nada o la ve como algo muy poco, como que él puede tener control sobre ella solo por ser hombre. Entonces, este artículo establece también los requisitos para que se pueda denominar feminicidio. Dentro de este, como decíamos anteriormente, tiene que estar el género, que se justifique que el agresor lo hizo por medio del género, por motivos del género, motivado porque es mujer, pues. Entonces, en este literal especifica eso, que el hombre ataca porque se siente superior. A esto le podemos llamar misoginia. Es el sentido superior de una persona hacia otra por su posición en una relación, por su posición de persona, pues. Puede ser en el trabajo incluso, claro que sí, en una familia. Comúnmente se da en una relación, un matrimonio, algún noviazgo, unas personas acompañadas. Por lo cual, para que exista la misoginia, tiene que sentirse la superioridad del hombre hacia la mujer, como que él es el que la manda, como que él es el dueño de ella, y que él lo exteriorice, él lo materialice con sus actos, con sus palabras. Incluso hay personas que golpean, agreden, y eso como que fundamenta esa parte del literal. Entonces, para que estos requisitos se puedan materializar hasta el punto de llamarse feminicidio, tiene que existir esa obra material donde el hombre exponga pues su superioridad ante una mujer, y que ese también sea punto clave para que él la golpee o para que la agreda a tal punto de matarla y se considere feminicidio. O sea, todo esto son como causas justificantes para entender bien este delito. Por lo general, cuando hay un homicidio hacia una mujer, entra de un solo catalogado como feminicidio. No pasa por una base de filtros o estudios donde al fin determinen si es feminicidio o si solo fue un homicidio. Primero entra como homicidio y después primero entra como feminicidio y después después de procesarlo y que se ha hecho todo, determinan si fue homicidio o no. No debería ser al revés, debería ser antes, pero bueno, ese es nuestro proceso. Ahora bien, creo que mis otros compañeros pasarán más a explicar un poco sobre nuestro tema. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar del artículo 45 del feminicidio. Muy bien, les leeré el artículo que se dice que quien le causare la muerte a una mujer mediante motivos de odio o menosprecio por su condición de ser mujer será sancionado con pena de prisión de 20 a 30 años. Muy bien, a mí me tocó el artículo 45, literal D. El literal D dice que previa a la muerte de la mujer, el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual. Muy bien, para esto primero debemos de saber qué es el delito de la libertad sexual. Este es que se le vulnera al atacarse ilícitamente al ámbito de autodecisión. Es la persona la cual consciente y libremente
tiene la aptitud de resolver quién será o no admitido en su espacio íntimo, llevándolo a la degradación a un ser al que se considera inferior. Muy bien, vamos a hablar de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Muy bien, la tipicidad es que estos hechos son sometidos a conocimiento y estos se han calificado provisionalmente como feminicidio agravado, previsto y sancionado en el artículo 45, literales B y D, en relación con el artículo 46, literal B, de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, pero como tal, se ha advertido en la parte incidental. Los hechos en general serán calificados como homicidio agravado, previsto y sancionado en el artículo 129, numeral 3 del Código Penal. Muy bien. Este delito se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 129, numeral 3 del Código Penal, el cual dispone que se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes: con alevosía, premeditaciones o un abuso de superioridad, en los casos de los numerales 3 y 4 y 7. Bueno, la pena aquí será de 20 a 30 años de prisión. En los demás casos, la pena será de 30 a 50 años de prisión. El artículo anterior, ya mencionado, nos lleva un enunciado que el artículo 128 del Código Penal, el cual dispone: el que matare a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. La antijuricidad. Muy bien. Aquí es la adecuación de un acto a la descripción legal, comporta la violación de la norma prohibitiva o preceptiva que presupone la disposición penal, pero esto no significa todavía que dicho acto sea antijurídico, estando conformado el ordenamiento jurídico no solo de prohibiciones y mandatos, sino también de preceptos permisivos, y estos son posibles que un acto típico no sea antijurídico. Muy bien, aquí el legislador indica en el tipo legal todos los elementos de los cuales se deduce en todo caso de manera provisional específica de su naturaleza prohibida del comportamiento delictuoso determinado. Muy bien, aquí el tipo legal proporciona de esta manera un indicio, más bien una presunción iuris tantum de la antijuricidad, por lo que el anterior, el examen relativo a la antijuricidad, se refiere al análisis de la antijuricidad formal y antijuricidad material respecto del hecho, así como el análisis de sí. Los acusados tenían permiso conforme a derecho para actuar de la forma en que lo hicieran, o si se encontraban en circunstancias que justificaron su comportamiento. Muy bien, la culpabilidad es el examen del acusado que comprende un juicio sobre la imputabilidad, la conciencia de la ilicitud y la posibilidad de actuar de forma. Muy bien, aquí esto se hace referencia al juicio de la imputabilidad. Se tiene que los tres acusados son mayores de edad, todos estos son sanos físico y mentalmente, por lo que cuentan con suficiente madurez y discernimiento para distinguir entre lo socialmente aceptado, lo justo de lo injusto. En consecuencia, puede afirmarse que son personas responsables de sus actos. Muy bien, es decir, que tienen capacidad de culpabilidad y además no ha sido acreditado que estos estén o hayan estado al momento de la ejecución de los hechos enajenados mentales, ni que padecían de una grave perturbación de la conciencia, ni que tengan un desarrollo psicológico retardado o incompleto, al grado que las pruebas psicológicas que le fueron realizadas establece que tienen capacidad para distinguir entre lo ilícito e ilícito. Por lo tanto, son personas imputables, capaces de responder penalmente por sus actos. Con relación al juicio de conciencia de ilicitud, consiste en determinar si el acusado tenía conocimiento de la ilicitud en su acción, y este es verificado y se aprecia que la conducta desplegada por los acusados fue de la que le quitara la vida a una persona, y sabían que su conducta era contradictoria al ordenamiento jurídico, es decir, eran capaces de realizar un juicio a fin de determinar que saber que su acción realizada era ilegal. Muchas gracias, esta ha sido mi participación. Siguiendo con el tema, es necesario decir que la violencia contra las mujeres tiene múltiples causas. Entre las más impactantes se encuentran las pautas culturales que mantienen perpetua
la desigualdad y la jerarquía de los géneros. Estos crímenes se han convertido en una costumbre y en una práctica social en una sociedad que todavía sigue estos lineamientos patriarcales. Los feminicidios abarcan a mujeres de diferentes edades, condiciones, tanto socioeconómicas como educativas. El feminicidio es el último eslabón del continuo de la violencia contra las mujeres en una sociedad que las menosprecia, las discrimina y las vulnera por la simple razón de ser mujer, siendo un punto extremo del ejercicio de dicha violencia que se manifiesta en diferentes formas. Según Diana Russell, dice que algunas de las motivaciones principales para estos asesinatos son la ira, el odio, los celos y la búsqueda de placer. En el último literal del artículo 45 de la presente ley nos expresa lo siguiente. El literal dice que es la muerte precedida por causa de mutilación. El castigo para estos actos de feminicidio son de 20 a 35 años de prisión. En el ámbito de violencia física que se traduce en la pérdida de partes anatómicas del cuerpo, como lo dice la mutilación, esto llevando con ello obviamente a la muerte de la persona, tendrá que tenerse en cuenta lo expresado también en el artículo 144 numeral 2 del Código Penal y en la que se describe lo que puede entenderse por mutilación. Conviene tener en cuenta que doctrinariamente la mutilación implica la ablación, es decir, la amputación de un miembro del órgano o del cuerpo humano, en este caso de la mujer. Se vislumbra por otro lado entonces la intención legislativa de castigar el acercamiento de un miembro o un órgano principal de extremidades, que en este caso pueden ser los ojos, las manos, los pulmones, etcétera, que indefendiblemente produzca obviamente la muerte de la mujer. En este contexto podemos mencionar que se da un feminicidio sexual sistemático. ¿Por qué un feminicidio sexual sistemático? Porque es que es el asesinato de mujeres que son secuestradas o torturadas, violadas, sus cadáveres semidesnudos o desnudos son arrojados a zonas abandonadas como basureros, fosas, etc. También es importante decir que el feminicidio, aparte de tener los elementos generales que ya mis compañeros anteriormente han mencionado, tiene un elemento muy importante determinado como el que es el pluriofensivo. ¿Por qué es tan importante este elemento? Ya que se agrega adicionalmente a la afectación de la vida de la víctima, de una cierta situación de desvalimiento, de inferioridad por el hecho de ser mujer, así como también la afectación de derechos a una vida libre de violencia para las mujeres. El ciclo de la violencia puede tener, se dice que 3 fases, que puede ser la fase de acumulación de tensión. En esta fase aparecen pequeños conflictos en relación de pareja, los cuales es un ambiente de hostilidad constante y de tensión y permanente. En ese momento se ataca mucho a la autoestima de la mujer. También está la fase de la explosión violenta. Las conductas en este caso anteriormente se materializan en un castigo psicológico, físico o sexual muy grave. En este punto se deja de ser un ataque verbal y el agresor descarga la acumulación de la tensión que había generado, puede ser por medio de golpes o violencia sexual, amenazas graves. La fase tiene una tercera fase, que es la fase de luna de miel o conciliación. En esta fase se caracteriza por la existencia de una manipulación efectiva, ya que el agresor muestra como un arrepentimiento y con deseo de cambiar, es amable, detallista, complaciente y excusa de atenciones neutralizadas. La mujer deja de sentir un peligro y se vuelve confiada a las promesas del agresor. Lo que sabemos que esto termina mal, porque la mayoría de las veces la mujer pues es asesinada en este caso. Existe una tipología de feminicidio que es en relación al criterio de la existencia de vínculos, que se habla del feminicidio íntimos y feminicidios no íntimos y feminicidios por conexión.
Cuando se habla que existe una previa relación íntima de convivencia o afín, que se habla de feminicidios íntimos, cuando tienen una relación íntima. Si el victimario es extraño para la mujer o no existe un tipo de relación entre ambos, se consideran feminicidios no íntimos porque no se conocen. Finalmente, si la muerte ocurre por tratar de auxiliar a otra mujer víctima de feminicidio o simplemente se encontraba en medio de la víctima y el agresor, se considera un feminicidio por conexión. En este caso tenemos que concluir que la violencia se considera como un factor medular que imposibilita a las personas de gozar una autonomía, es así tanto que se las debilita de ejercer su ciudadanía, deteriora su capital social y restringe sus derechos de decir sobre sus cuerpos. La violencia contra las mujeres es definida en la Ley Especial para una Vida Libre de Violencias para las Mujeres como cualquier acción basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es así como concluimos la exposición de este artículo 45, que es el feminicidio, y les agradecemos por su atención prestada. Gracias.